Una misionera Miss Dan, voy a presentarla. Ella es historiadora, graduada de con honores en la Universidad de Berkeley en historia y ha profundizado sus estudios en la parte de educación. Y eso es lo que nos va a enseñar hoy, un poquito sobre educación en la familia. Ella lleva más de 50 años de experiencia enseñando en diferentes naciones. Es un privilegio tenerla acá. I'm talking about you. Yeah. Y ella ha sido maestra de todos los que trabajamos en Misiones al Pensamiento, a entender la cosmovisión, de varios que inclusive ella también ha sido maestra de varios que han venido con el Instituto Transforma. Y pues nosotros la admiramos porque ella ha sido la pionera de la enseñanza de la transformación para el mundo, una de las pioneras. Entonces, ella es nacida en los Estados Unidos, de ascendencia china, y pues nos va a enseñar hoy. Welcome, Ms. Dan. Oh, thank you. I want to thank your pastor and this church for the privilege of being with you this morning. Yo quiero agradecer hoy a los pastores por el privilegio de enseñar en esta mañana. I have witnessed how God is so good to the Colombians. Y yo he sido testigo de cómo Dios ha sido tan bueno con los colombianos. God has given you a great country. Dios les ha dado a ustedes un gran país. And he has called you out of your slavery to sin and death. Y Él los ha llamado a ustedes afuera de la esclavitud y la muerte, So that you can establish a nation for him. para que entonces puedan establecer una nación para Él. He called the Israelites out of Egypt. Es como el llamado a los israelitas fuera de Egipto. He said, I'm going to do something new with you. Y es decir, que Él dice, voy a hacer algo nuevo con ustedes. He has called you unto himself to do something new for you in Colombia. Él los ha llamado a cada uno de ustedes hacia Él para que cada uno de ustedes hagan algo nuevo para Colombia. He said, I've called you out of the world, do not continue in the world. Él dice que yo los he llamado fuera del mundo para no continuar en las cosas del mundo. I'm going to separate you, Yo los voy a separar a and ustedes. you will be different. Y ustedes van a ser diferentes. You will raise up a new generation. Y ustedes van a criar a una nueva generación. You're going to teach. You're not going to educate your children the way the world educates its children. Ustedes enseñarán, pero no van a educar a sus hijos de la forma que el mundo va a educar a sus hijos. You're going to raise your children for God's purpose. Ustedes van a criar a sus hijos para los propósitos de Dios. You're not going to raise them up to be used and enslaved by the world. Ustedes no han sido separados para ser usados y ser esclavizados por el mundo. How are you going to do that? Entonces, ¿cómo es que vamos a hacer ello? God gives us directions about the education of ourselves and of your children. Dios nos da direcciones acerca de la educación para nosotros y para nuestros hijos. We need to look to the wisdom of God concerning education. Nosotros entonces tenemos que buscar la sabiduría de Dios concerniente a la educación. We want to look to God what is required of us to teach. Tenemos que ver qué es lo que Dios requiere de nosotros para enseñar. I want you to know, and I think you already know this, that a life is built on some kind of foundation. Y yo quiero enseñarles, aunque yo creo que ustedes ya lo saben, y es que la vida se da a partir de unos fundamentos. The strength of any structure is its foundation. La fortaleza de cualquier estructura es el fundamento, el cimiento. That's the invisible part. Esa es la parte invisible. That's the foundation of our lives
is the invisible part. Entonces, ese cimiento de nuestras vidas es la parte invisible It's those early years y se construye en los años tempranos that are unseen by anybody else. y que no es visto por nadie más. That foundation begins in the family. Pero ese fundamento lo empieza a construir la familia. Your family, your home is the foundation of the life of your children. Tu familia, tu hogar es el fundamento de la vida de tus hijos. And so God gives directions to the family. Por lo tanto, Dios dio comandos a la familia. When God led the Israelites into the wilderness, Cuando Dios llevó a Israel al desierto, he did not say to Moses, build a school. Él no le dijo a Moisés, construye un colegio. You're not to be the principal of a school. Moisés, tú no vas a ser el rector de un colegio. You are the prophet. Tú eres el profeta. You're the pastor. Tú vas a ser el pastor. You're the shepherd. Tú eres el pastor. You're to teach the parents the word of God. Y tú les vas a enseñar como pastor a los padres la palabra de Dios. And they are to teach their children the Y word los of God. padres la recibirán y se la enseñarán a sus hijos. Not so much by word, but by action. Pero no solo por palabras, sino por acciones. But you have to know the word of God first. Entonces, lo primero que tienes que saber tú es la palabra de Dios. That's why you're here today, Y esa es la razón por la cual ustedes están aquí hoy, to hear the word of God, para escuchar la palabra de Dios, so that you can live the word in your house. para que entonces salgan de aquí y puedan vivir esta palabra en sus casas. We need teaching all the time. Entonces, eso significa que los padres siempre están enseñando todo el tiempo. He said to Moses, teach the people these things. Entonces, Dios le dijo a Moisés, enséñale a la gente estas cosas. Establish in them the authority of my word, my commands. Y establece en ellos la autoridad de mi palabra, de mis comandos. My commands are above all commands. Porque mis comandos están sobre cualquier otro comando. Do you know that obedient parents make obedient children? Ustedes saben que padres obedientes van a criar hijos obedientes. True? Sí, es verdad. And if we're going to have obedient children, we need to be obedient children of God. Y para entonces criar hijos obedientes, tenemos que ser hijos obedientes de Dios. Are you ready to say, ¿Están listos a decir? as for my house, Así como en mi casa, we will serve the Lord? más mi casa y yo serviremos a Dios. Because there's no higher authority than God's commands. Y lo decimos porque no hay más alta autoridad que los comandos de Dios. Can you say, as the apostles said, we must obey God rather than man? O podemos decir, así como los apóstoles dijeron, vamos a obedecer a Dios en lugar de obedecer al hombre. You must say to your children, no matter what the rest of the world may do, we will serve the Lord. Y ustedes deben decirle a sus hijos, sin importar lo que el mundo haga, nosotros serviremos al Señor. If we're the only ones in our city, we will serve the Lord. Así sean los únicos en nuestra ciudad que lo hagamos, nosotros serviremos al Señor. Because there is no higher authority. Porque no hay más alta autoridad. By your example, Por tu ejemplo, by your obedience to God, por tu obediencia a Dios, they will follow you in obedience to God. ellos te seguirán a ti en obediencia a Dios. He says, I have given you commands by my authority. Él dice, yo te he dado comandos por mi autoridad, That this book is your authority. porque este libro es tu autoridad. And you must know what it speaks of. Y debes saber de qué habla. I have given you statutes. Yo les he dado a ustedes estatutos. Now, those are the laws for your nation. Los estatutos son las leyes para su nación. And in the nation of Israel, you are going to protect those that do good, and you're going to punish those that do evil. Y en Israel como nación, ustedes a través de estos estatutos van a proteger al que hace el bien y a castigar al que hace el mal.
You must keep those laws. Deben ustedes mantener esas leyes. You must not punish those that do good and protect those that do evil. No debes castigar al que hace el bien y proteger al que hace el mal. In my country, En mi nación, the United States, los Estados Unidos, we have to change some of our laws because they are not according to God's laws. y nosotros tenemos que cambiar algunas de nuestras leyes porque no están de acuerdo a las leyes de Dios. Because we have not obeyed God's word as Porque- we ought to have. Porque nosotros no obedecimos la palabra de Dios antes. But God is changing and God is reforming and correcting his people. Pero Dios está cambiando y está reformando y corrigiendo a su gente. God is more severe with his people when they disobey than with the non-believer who disobeys. Dios es más severo con su gente cuando desobedece que respecto a los no creyentes cuando desobedecen. Do you know that we have a covenant of belief with our Savior? Ustedes saben que tenemos un pacto de creer en nuestro Salvador. When we opened our hearts to him, we covenant with him to obey him. Cuando nosotros abrimos nuestro corazón a Él, nosotros estamos haciendo un pacto de obediencia a Él. The world has not that agreement, El mundo no tiene ese acuerdo and God will keep our covenant. y Dios va a mantener ese pacto. He will deal with us according to our covenant, our belief. Él nos va a tratar a nosotros de acuerdo a ese pacto de creencia. I want you to know my judgments. Y My judgments. yo quisiera votar mi justicia, o sea, mi juicio sobre mí. I want you to know what I judge as good and what I judge as evil. Y yo quisiese saber cómo yo voy a juzgar qué es lo bueno y qué es lo malo. When you go to your homes Cuando ustedes van a sus hogares, and your houses, a sus casas, judge what is good according to God's word and judge what is evil according to God's word. la forma de juzgar es saber qué es bueno de acuerdo a la palabra de Dios y lo que es malo es lo que está malo de acuerdo a la palabra de Dios. And God's word tells us his judgments. Dios nos va a decir sus ideas sobre eso. Su The juicio. word of God will separate us from the world. Porque la palabra de Dios es la que nos separa del mundo. Our obedience to the word of God will cause us to be a light to the world. Y nuestra obediencia a la palabra de Dios es lo que va a causar que seamos la luz del mundo. When Moses was in Egypt, he addressed Pharaoh. He went to Pharaoh Cuando Moisés estaba en Egipto, él fue a donde el faraón. and he said to Pharaoh, God has said, set my people free. Y le dijo a Faraón, Dios dijo que liberaras a mi pueblo. Pharaoh was educated in the greatest education the world had known at that time. El faraón había sido educado en la más alta educación que había en el mundo para ese momento. They were great architects, Ellos eran grandes arquitectos, great engineers, grandes ingenieros, great mathematicians, grandes matemáticos, but they didn't know God. pero no conocían a Dios. What did he say to Moses? ¿Qué le dijo Faraón a Moisés? Who is this Lord that I should obey him? ¿Quién es él para que yo lo deba obedecer? The greatest education of the world will not cause you to know God. Entonces, la mayor educación del mundo no va a causar que tú conozcas a Dios. God is known through spiritual means. Dios es algo de significados espirituales, And the world is not spiritual. pero el mundo no es And yet espiritual. they are educated. Pero ellos lo que son educados. The Bible tells us La Biblia nos dice in Colossians chapter 2 en Colosenses capítulo 2 that the church was warned, don't be corrupted. y hace una advertencia a la iglesia: no sean corrompidos, Don't be corrupted by the wisdom of the world. no sean corrompidos por la sabiduría del mundo. And the wisdom of the world is vain deceit. Y la sabiduría
el mundo va a ser derrotada. They're empty lies. ¿Sí? Son vidas vacías. Don't follow the multitudes into sin No siga a las multitudes hacia el pecado by tradition. por tradiciones. We do this because everybody else is doing it. Nosotros hacemos eso porque pues mucha gente lo hace o lo han hecho durante mucho tiempo. We follow this because it's always been done this way. Nosotros lo hacemos así porque pues así se ha hecho siempre. We follow men Nosotros seguimos al and hombre, their wisdom la sabiduría del hombre concerning education, y aún la sabiduría del hombre concerniente a la concerning educación all things. y concerniente a todas las cosas. The wisdom of the world is a faulty foundation. La sabiduría del mundo es un cimiento no fuerte It's building Débil. a life on sand, y es como construir sobre barro. so that when the storms and troubles of life come, Cuando vengan las tormentas y los problemas de la vida, we will collapse. va a colapsar, We will fall. va a caer. We will not be able to stand. No vamos a estar capacitados para quedarnos allí. Though you have degrees and you have large accomplishments and the world's applause, Entonces tú puedes tener grados, puedes tener bastante experiencia en cumplir las cosas que el mundo requiere, but if you stand on deception pero si estás parado en cimientos no firmes, and a false teaching, en decepción, en enseñanzas falsas, it will not hold you up. eso no te va a sostener. When things become challenging and difficult, Cuando las cosas lleguen a ser desafiantes y difíciles, when sickness comes, cuando venga la enfermedad, when failure comes, cuando venga la inseguridad, when poverty comes, cuando venga la pobreza, when death comes, cuando venga la muerte. God says, my wisdom Porque Dios dice, es mi sabiduría, is like rock. es como la roca, It's unshakable. es inamovible. The principles from my word will cause you to stand throughout all of your life. Los principios de mi palabra va a causar que tú estés de pie toda tu vida. Whatever you become, Y cada cosa que pueda llegar a venir, a doctor, an engineer, ya en educación como un doctor, un a ingeniero, teacher, un maestro, a pastor, un pastor, you will be able to stand ustedes van a ser capacitados para estar allí on my wisdom. en la sabiduría de Dios. And so what do we offer as a foundation to all of our children? Entonces, ¿cuál es el fundamento que debemos dar a todos nuestros hijos? What is essential? ¿Cuál es lo esencial? What your children learn from you as parents is more important than what they will learn from any other teacher. Lo que tus hijos aprenden de ti como padres es más importante que cualquier otra cosa que aprendan en su vida de cualquier otra persona. You provide the foundation for their future lives Porque ustedes proveen el fundamento para sus vidas futuras. by establishing them in foundational truths. Mediante el establecimiento de ellos en las verdades fundacionales. So that when they mature and become adults, Cuando ya sean maduros y lleguen a ser adultos, they're not like Pharaoh. no van a ser como Faraón. Who is God ¿Quién es Dios? that I should obey ¿Sí? God? Que yo deba obedecerlo. They learn from you who God is. Ellos van a aprender de ti quién es Dios. Who is God? ¿Sí? ¿Quién es Dios? How do they know God? ¿Cómo ellos van a conocer a Dios? The Word of God teaches us who God is. La palabra de Dios nos dice quién es Dios. We learn who God is from His Word. Nosotros aprendemos quién es Dios a partir de su palabra. Three things. Pero hay tres cosas, The first thing is He is Creator. tres cosas fundacionales, o sea, los tres fundamentos. La primera es que Él es el creador. Not only of the universe, No solo el creador del universo, not only of the earth, no solo de la tierra, not only the riches of the earth, no solo de las riquezas que hay en la tierra, not just the land, water, and atmosphere, no solo el mar, la tierra
y la atmósfera. But what's important to your children Pero lo que es importante para sus hijos is that he made them. es que Él los hizo a ellos. He designed them. Él los diseñó a ellos. He made them by his own hand. Él los hizo a ellos por su propia mano. There is no one like each of us. Porque no hay ninguno otro como cada uno de nosotros. There's only one of you, Solo hay uno de ti, one of them. uno de ellos. Each one is special to God. Cada uno especial ante Dios. There's only, if God should lose them, they are not to be replaced, cannot be replaced. Si Dios te pierde, no puede ser reemplazado. Ninguno de nosotros puede ser reemplazado. They are precious to God Porque ellos son preciosos para because Dios. there's only one of them. Porque es que solo hay uno de ellos. Do your children know how precious they are to you and to God? Tus hijos deben saber qué tan preciosos ellos son para ti y para Dios. God is personal to them. Porque Dios es personal para ellos. He designed them for his purpose. Él decidió así para ellos, para su propósito. They have weaknesses, they have strengths. Ellos tienen fortalezas y They debilidades, are all useful to God. pero todos son útiles para Did Dios. you know that our weaknesses are useful to God? ¿Sí? Ustedes saben que hasta nuestras debilidades son útiles para Dios. By our weaknesses, we know what we're not supposed to do. ¿Sí? Porque a través de nuestras debilidades entonces aprendemos qué es lo que no debemos hacer. Our strengths, our gifts, our talents are God-given. Nuestros dones, nuestros talentos, nuestras habilidades, fortalezas fueron dadas por Dios. And so their purpose is special to them. Entonces, nosotros somos especiales para el propósito de Dios. And they are created just as they're supposed to be. Y ellos han sido creados exactamente como se supone que tienen que ser. And so they need to know God's purpose for their lives. Entonces, tus hijos deben saber el propósito de Dios, ¿sí? A través de sus vidas. Encourage their strengths, not their weaknesses. Y entonces, al educarlos, anima o expande sus fortalezas y no sus debilidades. Because their talents are to be there to provide for them. Porque ya sus talentos fueron provistos por Dios. No child ought to be compared with another child. Ningún hijo debe ser comparado con otro niño. When they're about 13, 14, I say to them, Cuando ellos más o menos tienen 13 o 14, yo les digo, your first business in life tu primer asunto en la vida is to find your purpose under God. es encontrar tu llamado para el propósito de Dios. That your talents and gifts are for His use, not the world's use. Porque tus dones y tus talentos que te fueron dados son para el uso o el servicio a Dios y no para tu albedrío, tu decisión. So again, to know their Creator Entonces, ellos deben saber del Creador and their worth according to Him. y ellos deben saber que ellos son valiosos ante Él. Foundational to them is to know God as the most high authority. Otra cosa fundacional para ellos es conocer a Dios como la más alta autoridad. Never command your children to sin. Nunca comanden a sus hijos a pecar. Never cause them to choose between you and God. Nunca cause que ellos escojan entre tú y Dios. When you teach them to obey, you're teaching them how to obey God. Cuando tú les estás enseñando a obedecer, les estás enseñando es a obedecer a Dios y no a ti. And so our commands must be according to the will of God. Por eso nuestros comandos o nuestras órdenes deben estar de acuerdo a la voluntad de To Dios. put our will under God's will. Por lo que debemos poner nuestra voluntad bajo la voluntad de Dios. That there's no higher authority, as we said earlier. Porque no hay más alta autoridad, como ya dijimos antes, That we answer ultimately and finally to God. en la que todos finalmente vamos a responder y And es a so Dios. that they live under God, not under any other authority.
Ellos entonces deben vivir bajo Dios y no bajo cualquier otra autoridad. And the third thing they must know about God, Y la tercera cosa que ellos deben saber acerca de Dios that He provides. es que Él va a proveer, God is providence, porque Dios es la providencia, that He cares for His creation. porque Él cuida a lo que Él creó. He knows our needs before we do, Él sabe nuestras necesidades antes que nosotros las sepamos. that He has a timetable in their lives, Y Él tiene unos tiempos en nuestras vidas. and that He has planned for them blessings. Y Él ha planeado para nosotros y para ellos bendiciones. But He has also planned for them truths to learn. Y también ha planeado para ellos verdades que ellos aprendan. But He cares, Y Él los cuida. and they are to depend upon His care. Y ellos deben aprender a depender del cuidado de Dios. So my suggestion to you is for them to understand God as not only their creator, but their highest authority and their provider, their providence. Entonces mi sugerencia para ustedes hoy es que no solo ellos entiendan a Dios como creador, sino también como la más alta autoridad y como la divina providencia, quien los cuida. There are 7 things they need to learn to love. Y hay 7 cosas que los hijos deben aprender a amar. God's first command is to love Him, El primer comando de Dios es amarlo a Él. to love God. Entonces la primera cosa que los hijos deben aprender es amar a Dios. And who is God? Entonces, ¿quién es Dios? He is the Most High. Él es lo más alto. He is their creator. Él es el creador. He is divine Él es la providence. divina providencia. To know God is to love Him. Entonces, conocer a Dios es amarlo a Él. There are those who say they don't know God or they hate God. Y incluso hay gente que dicen que no conocen a Dios u otros que odian a Dios. They don't love Him, they hate Him because they don't know Him. Y hay muchos que no aman a Dios e incluso otros que odian a Dios es porque no lo conocen. When they know who God is, they will love Him. Porque cuando sabemos quién es Dios, lo vamos a amar. When they love Him, they will obey Him. Y cuando vamos a amar a Dios, lo vamos a And when obedecer. they obey Him, they will live. Y cuando ellos obedezcan a Dios, All His laws are for our lives to live. ellos van a vivir. Todas las leyes de Dios en nuestra vida es para que vivamos. To disobey God is death. Desobedecer a Dios es muerte. It leads to destruction Y nos lleva a la destrucción. and finally to death and separation. Y finalmente a la muerte y a la separación. They must learn to love His word. Debemos aprender a amar su palabra. His word is food for their souls. Su palabra es alimento para su alma. It's spiritual life. Es vida espiritual. It's truth. Es verdad. It will never change. Nunca va a cambiar. He said, heaven and earth will pass away, Dice que el cielo y la tierra pasarán. but my word will Mas never pass mi away. palabra nunca pasará. They No can pasará. depend upon it. It will never change. Entonces, eso quiere decir que no depende de nada y que nunca va a cambiar. God said, I am the Lord, I will not change. Dios dice, yo soy el Señor, yo no cambio. I change not. Yo no uso mi cambio. So it's fixed, absolute, and supportable. Entonces, las cosas son absolutas y soportables, es decir, que se pueden argumentar, se pueden soportar. They must learn to love the creation God has given us. Ellos deben amar la creación que Dios nos dijo. Ese sería el segundo. That is the second, is that? The third one. The third one, el tercero. Yeah. Because in creation is our provision. Porque en la creación está toda la provisión que Dios nos da. Everything grows big in Colombia. Aquí en Colombia todo crece grande. Your avocados are huge. Sus aguacates que tienen son gigantes. Your pineapples are juicy. Vi sus piñas y son gigantes y jugosas. Yeah. I mean,
This is a rich country. Este es un país rico. And God's provision for you. Y esa es la provisión de Dios para los colombianos. God says, use it. Use the riches of the earth for your benefit. Y Dios dice, usa las riquezas que te he dado en la tierra para tu beneficio. Make things. Manténla, Produce things. produzcan, Sell things. ahorren, Become wealthy. lleguen a ser ricos. You don't have to go anywhere in any other country to get wealth. Ustedes no tienen que ir a otro lugar ni a otro país a ser ricos, It's in this earth. porque está en la tierra que le ha dado a su nación. Teach your children how to make use of what God has given them in this land. Enséñale a tus hijos cómo usar lo que Dios ya dio a esta tierra. Build businesses. Que construyan negocios. Everywhere I go, you have carts of food and candy everywhere selling things. ¿Sí? Yo a donde voy, yo veo carritos de comida y de dulce, que venden dulce en todo lado. That's the beginning of wealth Porque ese es el inicio de la riqueza. for your family. Para tu familia, That's God's way. esa es la forma de Dios. Teach them to work. Enséñales a tus hijos a trabajar. Okay. You are not Santa Claus. Ustedes no son Papá Noel. No. Your house is not their house. Tu casa no es la casa de tus hijos. We are all born poor. Todos nacimos pobres. And if we're going to eat, we have to work. Y si vamos a comer, hay que trabajar, ¿cierto? Right? So you raise them up for the Lord Entonces ustedes los crían con el Señor to be grown men and women para que ellos lleguen a ser hombres y to mujeres support their own families. y puedan soportar a sus propias familias. A strong family makes a strong Colombia. Porque una familia fuerte hace una Colombia fuerte. Okay. Not your armies, No la fortaleza son los ejércitos, not your wealth, no su riqueza, your families, son sus familias and the education of your children. y la educación de sus hijos en la familia. God says, I have given you strength to get wealth. Dios ya dijo, yo te he dado a ti fuerza para que logres riqueza. Use your strength to get wealth. Usa tu fortaleza para ser rico, For your family, para tu familia, for your nation. para tu nación. That's all from God. Y todo viene de Dios. There's no good reason for poverty. No hay una buena razón para la pobreza. You have everything you have in your own hands and in your own talents. Tienes todo lo que necesitas en tus propias manos a través de tus propios talentos. You have no reason to be jealous. No hay tampoco razón para ser celoso. Teach them to love home and family. Enséñales que amen al hogar y a la familia. The world teaches the opposite. El mundo les enseña lo opuesto. They mock family. El mundo ignora a la familia. They scorn marriage. Quieren destruir el matrimonio. But God has established the home and the church and the nation for everyone. Pero Dios estableció el hogar en cada nación para cada persona. And the home is the foundation, again, of the nation. Y de nuevo, el hogar es el fundamento de una nación. And marriage is the foundation of a family. Y el matrimonio es el fundamento de la familia. If you pervert marriage, you pervert the whole nation. Si tú perviertes el matrimonio, estás pervirtiendo toda la nación. God has a law for marriage. Porque Dios tiene una ley para el matrimonio. He established it. That law cannot be changed. Si Él la estableció, esa ley no puede ser cambiada. You change that law and you will lead, it goes to destruction of the Si tú nation. cambias esa ley, nos va a llevar a la destrucción. The law is very simple. Porque la ley del matrimonio es muy simple. One man, Un hombre, not a boy, a man, no un niño, sino un hombre, leaves his father and mother, va a dejar a su padre y a su madre and then he stays with his wife. y luego va a
estar con su esposa, in that order. en ese orden. You can't have marriage without a man. ¿Sí? Tú no puedes tener matrimonio si aún no eres un hombre. Right? Raise men. ¿Sí? Entonces tienes que criar para que lleguen a ser hombres. He has to support himself, Un hombre se soporta a sí mismo, not depend on his parents. no depende de sus padres And he must be faithful to his wife. y debe ser fiel a su esposa. Stay with her, Debe quedarse con ella. not to leave. Eso es un hombre, no irá, A no se irá. nation collapses when the fathers leave. La nación colapsa cuando los padres se van. It's very simple. Muy simple. The man is responsible for the Porque home. el hombre es el responsable del hogar. Those are essentials. Those are foundations of all life. Eso es esencial, esos son los fundamentos para toda su vida. Love of home and family. Amar el hogar y la familia. Teach them to love to learn Siguiente, enséñales el amor al aprendizaje and teach them to love others. y enséñales que amen a otros. Teach them to love liberty Enséñales que amen la libertad and hate slavery. y odien la esclavitud. Not to become a slave to anything or anyone. Que nunca ellos sean esclavos de alguna cosa o de alguien más. See, Daniel was educated in the scriptures. ¿Sí? Vean cómo Daniel fue educado, véanlo en la Biblia. He was taken to Babylon, Él fue tomado y llevado a Babilonia, a pagan, idolatrous nation. una nación idólatra y pagana, But he never left the word of God. pero él nunca dejó la palabra de Dios. He said, he purposed in his heart, I will not defile myself with the king's meat. Y él era un muchacho y se propuso en su corazón decir que no va a dejar a Dios por la comida del rey. He was obedient to God even in a strange land. Él fue obediente a Dios incluso en una tierra extraña. That's our purpose, is to raise Ese them es up, nuestro propósito de to educación. be in the world and not partake of its food. Y que ellos lleguen a estar en el mundo, pero que sean apartados y no coman la comida del mundo. We need to feed our children with the right nourishment. Por lo tanto, necesitamos alimentar a nuestros hijos con la comida correcta. Not just physically, No solo físicamente, but spiritually pero también and espiritualmente intellectually. e intelectualmente. Be careful what you have in your house, Sean cuidadosos con qué cosas tienen en su casa, what you watch on the television, qué ellos están viendo en la the televisión, books that they read, qué libros leen, what they listen to. qué están escuchando. You are directing how they are fed and nourished. Porque ustedes están dirigiéndolos a cómo ellos lidiar con sus asuntos. We are preparing them for eternal things, not temporal things. Porque los estamos preparando es para cosas eternas, no para cosas temporales. This will make you a light to the ignorant nations around us. Esto va a hacer de ustedes una luz en medio de la ignorancia. This will make Colombia strong Esto es lo que va a hacer a Colombia fuerte and lead the rest of South America. y va a liderar al resto de Sudamérica. Amén. I pray the Lord will bless Y you. yo alabo a Dios por esta bendición. Amén. Because of your obedience. Debido a su obediencia a Dios. Thank you. Muchas gracias. This is what I